Buenos días. Buenos días. A ver, vamos a empezar recordando un poco lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién recuerda? Chicos. ¿Mm? A ver, vamos a hacer un recuento respecto a lo que hemos venido conversando en el área de literatura, ¿cierto? Hemos hablado lo que es, a ver, alguien levantó la mano, me parece. El romanticismo. Ya hemos hablado del romanticismo. ¿Qué hemos dicho del romanticismo? ¿Mm? ¿Quién recuerda? Aparte de Remigio. También hemos hecho el realismo, el romanticismo y otras cosas. Hemos hablado sobre el romanticismo. Hemos hablado también sobre los representantes del romanticismo y el realismo, ¿cierto? ¿En qué se basaba el romanticismo? ¿Qué diferencia hay entre el romanticismo y el realismo? ¿Qué diferencia hay, chicos? El realismo, buenos días, Miss. El realismo es algo real, lo que le sucedió y, o sea, lo que está sucediendo, ¿no? El realismo dijimos que se basaba mucho en lo que era la razón, ¿cierto? En algo objetivo, que era lo contrario al romanticismo, porque el romanticismo ¿en qué se basaba? En algo romántico. Ya, se basaba en el subjetivismo, ¿cierto? En el romance. Ahí los escritores, o mejor dicho, las personas que pertenecían a esa época, no, no, todas las decisiones que ellos se basaban era más que todo en el desarrollo eh, de tomar en cuenta más que todo lo que ello predominaba era el sentimiento, ¿cierto? Para ellos la decisión que tomaba era basada en el sentimiento, más que en el desarrollo de la razón. Por eso es que se les denomina como, como personas subjetivistas, ¿cierto? Muy bien. Y hablamos de dos grandes representantes. En el realismo, la clase pasada hemos hablado de Fedor Dostoyevsky, ¿cierto? Fedor Dostoyevsky dijimos que es un novelista ruso que va a ser el mayor representante dentro del realismo, ¿cierto? Porque es quien nos va a plasmar a través de sus obras o de sus novelas cómo era la realidad de la persona en esa época, ¿cierto? Cómo era su capacidad psicológica. Ellos plasmaban dentro de sus obras más que todo lo que ellos vivían, ¿no? Lo que ellos
pero tal y como lo manifestaban dentro del desarrollo del ser humano en esa época, ¿no? Contextualizando. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar y vamos a pasar al tema de razonamiento verbal, el cual les va a servir para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que están dentro del módulo. ¿Sí? Me avisan, por favor, si llegan a observar mi pantalla. ¿Observan mi pantalla, chicos? Sí, Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que observan ahí en la imagen que está en la carátula de la pantalla? ¿Qué observan? ¿Qué pueden deducir de esa imagen? pues veo que hay un niño. Ya hay un niño que está intentando hacer con el otro niño, o que están intentando hacer. Está intentando conectar a él. Exacto, están intentando conectarse, ¿cierto? Muy bien. Y para ello, ¿de qué tema creen que hablaremos el día de hoy? En base a la imagen que han visto. ¿Mm? Vamos a hablar el día de hoy del tema de los conectores, ¿cierto? Que es un tema sumamente importante dentro del desarrollo del área de razonamiento verbal. ¿Por qué les manifiesto? ¿Por qué les digo que es un tema sumamente importante? Porque este tema nos ayuda a relacionar y elaborar oraciones, pero que tengan sentido, ¿sí? Los conectores lógicos son aquellos conectores. Hay conectores lógicos, se les manifiesta porque van a tener sentido o van a dar sentido a una oración, ¿sí? En sí, el nombre son conectores discursivos, cuya función es dar relación lógica a las oraciones. Esa es la finalidad de los conectores, ¿no? Pero yo no voy a emplear un mismo conector para todo tipo de oraciones. Tengo que contextualizar y tengo que saber el tema del cual me están hablando para yo poder contextualizarlo, ¿sí? Y saber qué conectores emplear, ¿sí? Hay diferentes tipos de conectores, cada una con una función en específico. Por ejemplo, tenemos un primer tipo de conector que son conectores coordinantes. ¿Qué son los conectores coordinantes? Son aquellos que van a conducir al lector, pero la finalidad de este tipo de coordinantes es que van a servir de puente entre una idea y la siguiente. ¿Ya? Van a servir de puente para que haya una coordinación, no se van a salir del tema. Mientras que los disyuntivos van a permitir que la oración se separe o se contradiga, ¿ya? Entre oraciones o entre ideas, ¿sí? Luego tenemos los conectores causales que como su mismo nombre lo menciona, son conectores que van a manifestar o van a servir cuando yo tenga dentro de mi oración una relación de causa-efecto. Para eso me van a servir los conectores causales, para dar ese tipo de relación de causa y de efecto. Y los conectores temporales es cuando
Vamos, acá hay que poner bastante énfasis porque más adelante también vamos a hablar de un tipo de conector de lugar. Entonces, el conector temporal no es del tiempo, sino de la relación cronológica que va a haber entre las ideas, ¿ya? Pero aquí va a ser, vamos a mencionar qué es lo que sucede primero, segundo y después, ¿cierto? No es a través del tiempo, sino es cronológico. A eso se refiere. Y luego tenemos los conectores locativos. Los conectores locativos van a ser aquellos que van a definir el lugar. Nos va a servir para cuando nosotros tengamos dentro de los temas alguna idea referente a especificar el lugar, ¿sí? De referencia, de ubicación, dónde se encuentra. Entonces, ahí estos tipos de conectores locativos nos va a ayudar para ello, ¿sí? Sí, bien. Muy bien. Esa es la diferencia entre los conectores temporales y los conectores locativos. ¿Ya? Uno es para dar, manifestar o nos va a servir o nos va a ayudar para orientarnos respecto al tiempo cronológico. ¿Ya? Mientras que los locativos ya nos especifica el lugar. ¿Ya? Ahora, los conectores aditivos son aquellos que nos van a servir, como su mismo nombre dice, aditivo, de adición, ¿cierto? Entonces, es para agregar más información, pero intensificando para agrandar o ganar una mayor intensidad. Para ello nos va a servir los conectores aditivos, pero es para agregar ideas, ¿sí? Y los conectores aclarativos van a ser aquellos que van a servir para aclarar ya un punto que se había eh, manifestado, sino que en la siguiente oración se van a ir retomando, añadiendo nuevos matices usando los conectores aclarativos, ¿ya? Y los comparativos, como su mismo nombre lo dice, es para introducir contrastes dentro de la exposición o dentro de la oración. Sirven para comparar, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? No, Remigio. ¿Ninguna? ninguna. Está bien. Muy bien. Entonces, luego tenemos los conectores ya finales, ¿no? Las que nos van a servir para simplemente dar una idea, ¿sí? Por ejemplo, los conectores conclusivos. Conclusivos son aquellos que sirven para dar conclusión, resumen o cierre de alguna información. Este tipo de conectores en los ejercicios que a ustedes les plantean son oraciones cortas, pero estos conectores se emplean siempre para que tú elabores quizás un texto, ¿ya? Y sepas cuándo usar y cómo usarlos. Ahora, los conclusivos, como les decía, es para presentar una sensación de cierre o término de la exposición, ¿sí? A un modo de resumen, de conclusión. Los condicionales van a ser para la relación de condición, que va a tener que depender de una idea previa o posterior, ¿sí? Y los continuativos ya son aquellos que nos van a servir a nosotros para poder alargar una idea, ¿sí? Pero añadiendo ya nuevos elementos, ¿ya? Para ello nos va a servir. Aquí tenemos algunos conectores. Lo que yo les he manifestado en primero es los diferentes tipos de conectores y cada uno qué función deberían de cumplir.
Acá ya les muestro los conectores que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, los de oposición, ¿quiénes son? Son la palabra pero, aún, sin embargo, no obstante. Por ejemplo, en cambio, por otro lado, por más que, ¿cierto? Entonces, esos tipos de conectores son de oposición. Es como si yo dijera, por ejemplo, me fui de paseo, sin embargo, no traje mi cambio, ¿cierto? Está oponiéndose. De causa y consecuencia. Son palabras, por ejemplo, el por qué, el ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia y por ende. Y de adición y también, además, asimismo, de igual modo o de la misma manera. Cuando tú vas a fundamentar o vas a dar una idea más, ¿ya? Esa es de adición. Y de tiempo, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Es para manifestar cronológicamente. Finalmente, previamente, por último, mientras, tanto y después. ¿Sí? Entonces, esos son algunos tipos de conectores que nosotros debemos usar. A ver, cada uno de ustedes, ¿cuántos son? Sí, me va a elegir cualquiera de ellos, ¿ya? Por ejemplo, Remigio me elige, supongamos que él me elige conectores de adición y me elabora una oración con uno de los conectores que están acá en la pantalla que les estoy mostrando, ¿ya? Cualquiera, pueden elegir, pues solamente elíjanme uno, ¿ya? Eliges un tipo de conector y ¿cuál? Puede ser, si tú elegiste el de adición, puede ser con el y, puede ser con el también, con el además, con el asimismo. Uno nada más, no todo. A ver, un minuto ahí para que vayan creando su oración.
Muy bien, ¿ya está? Chicos. Remigio. Remigio. Ya. Ya. ¿Cuál elegiste, Remigio? Elegí ahí, Disculpe, de no te igual logré modo, escuchar. ya, está de igual modo o la misma manera. Como yo hice, de Ya, igual a modo ver, ¿cuál es puedo, tu oración? está como, ay, ¿dónde está? A ver, ya, dice, de igual modo puedo emparejar mi trabajo, hay otro de la misma manera, tú no puedes jugar o algo así. Está como de edición. Y ya, muy bien. Muy bien, Remigio. Nancy. Nancy. Nancy García Reyes. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Cuál Eh, elegiste? Elegí causa y consecuencia. Ya. Eh, Mi oración es, me fui de viaje y no pude regresar ya que el carro se malogró. Ya, muy bien. Excelente. Excelente, Nancy. Manuela. Manuela. Manuela Cruzado. Manuela. Si no pueden responder su audio, pueden escribir en el chat. Ángela Nicole Rivas. Sí, Miss. Ángela, ¿cuál has elegido? Ángela. Ángela. Miss, elegí de adición. Ya. Manifiéstame tu oración. ¿Cuál sería tu oración? Mi casa es muy pequeña, así mismo está muy lejos. Ujú, así mismo. Pero ahí no tendría mucho sentido. Mi casa está muy leja. ¿Cómo dice? Mi casa. ¿Cómo dijiste tu oración, Ángela? Mi casa está muy lejos, así Ya. mismo es pequeño. Sí mismo es pequeña. De igual modo es pequeña, tendría que ser. Recuerden, cuando nosotros vamos a elaborar oraciones con ya sea de adición, de oposición, tu oración, la finalidad
como dijimos al inicio, en la definición, es que tenga sentido, ¿ya? Sentido y que tú al momento de leerla lo puedas comprender y te quedes con la satisfacción de que sí se comprendió y de que sí estás manifestando una idea clara. Para eso nos ayuda. Les recalco esto, ¿por qué? Porque cuando ustedes van a desarrollar y no cometan los errores dentro de sus ejercicios, es eso, de que ustedes mismos vean cuando lo lean si su oración tiene sentido o no, ¿ya? Si no tiene sentido es porque algún conector estás empleándolo mal, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Aquí en este otro recuadro tenemos más conectores, ¿sí? Son los mismos, de donde dice tipo de relación, son los mismos que nosotros acabamos de ver, pero ya te manifiestan con otra idea, ¿no? Por ejemplo, te dicen que sirven para enlazar ideas similares o añadir una nueva idea. Y ahí tenemos los diferentes tipos de conectores, más cantidad de conectores. Ustedes le pueden tomar una captura para que se puedan ayudar de ello a desarrollar sus ejercicios. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, tenemos para limitar o contradecir una idea, se usa el aunque, el pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, no obstante, al contrario, ¿sí? Hasta ahora, si no, ese si no que reemplaza la palabra que, ¿sí? Son esas las ideas, ¿ya? Para indicar un ejemplo, resumen o conclusión, por ejemplo, uso el por ejemplo, el de hecho, en otras palabras, esto es decir, en conclusión, en resumen, en suma, también en resumen, así, de este modo, para concluir, o sea, o mejor dicho, y para marcar la similitud o el contraste. Cuando yo digo, por ejemplo, de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de igual forma, como por el contrario, ¿sí? Y también el de usar por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario, ¿sí? Sin embargo, son los diferentes conectores que nosotros debemos de usar y emplear, ¿ya? Muy bien, acá tenemos unos ejercicios para poder desarrollarlos ahora, ¿ya? Vamos a poner en práctica lo que acabamos de desarrollar, ¿ya? Vamos a completar acá con los diferentes tipos de conectores que acabamos de ver. Y yo, como con el ejemplo de ahora, voy a llamar aleatoriamente a cada uno de ustedes para que me manifieste cómo es que lo ha completado, ¿ya? No es necesario que lo escriban, si tienen esa facilidad de escribirlo, no hay ningún problema, lo pueden hacer, pero si no, tómenle captura nada más y lo desarrollan editándolo en el celular, ¿ya? A ver, a trabajar. 5 minutos para ello, chicos. 5 minutos.
Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasía. Recuerda el día que te canté, fue un súbito que escalofrío, por si no lo sabes, pero yo nunca dejé de sentirlo contigo. Así pues, con mi amor, llamar a la mona no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, bonita como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? No lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se puede, no llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás filtrar nuestra voz, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, bonita como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, bonita como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Por ella sin saber si la encontré o me he encontrado. Ya no recuerdo cómo, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Muy bien, chicos. ¿Terminaron? ¿Terminaron, chicos? Para empezar a desarrollarlo. Me falta mi poco. Ya. A ver, un minuto más. Por ella no me pesa
bien. ¿Dónde está el oso? Todas esas más, muy caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar solo. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invito A tocar la suavecita. en mi piano a veces triste. La muerte no existe y ella está aquí. Ya que me todo el afecto que le sale, a veces peca de verdad, lo que no duele. Tengo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. No duele cuando Por pasa, ella el mundo ve. como brinda fuerte, ya Por ella no cambia. siempre Ella me da la vida, está junto a mí. Está junto a mí. Descansando contra un cada día es ella también. Ella porque va dándome siempre la salida. La música es así, muy sincera de por vida. deseo de vida la vivo por ella. Yo Yo vivo. Muy bien, vamos a iniciar, chicos. A ver, en la primera oración nos dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. ¿Qué conector irá ahí? ¿Qué tipo de conector creen que vaya? Por lo tanto, Miss, Por lo tanto, exacto, tendrá que ir mi padre mi padre, en mi lugar. en mi lugar. Muy bien, excelente. Siguiente. ¿Qué opina usted comportamiento del público? ¿Qué iría ahí? Con el comportamiento del público. A ver, ¿qué opina usted con el comportamiento del público? ¿Estará bien?
Sí, porque tiene casi... Ya, a ver. ¿Qué opina usted con el comportamiento del público? Luego, Kira. ¿Cómo califica la actuación de ese público? Ahí, ¿qué irá en ese espacio? ¿Y cómo califica la actuación de ese público? ¿Qué opina usted con el comportamiento del público y cómo califica la actuación de ese público? ¿Tiene sentido, chicos, para todos? Algo así, casi en la primera está bien, pero en la segunda... Tendríamos que mejorar. Miss, A ver, en la ¿sí? ¿Te primera, escucho? en la primera duda debería ser, ¿qué opinas usted sobre el comportamiento del público? Ya. ¿Y en la segunda? ¿Y cómo califica la actuación de ese público? Exacto. ¿Qué opina usted me dijiste, ¿verdad? Sí, Miss. Sobre el comportamiento del público y cómo califica a la actuación de ese público. Ya, sí, estaría mucho mejor. Tercera oración, hazlo tú. Eres tan listo. ¿Qué podremos completar ahí? Manuela, Ofelia, ¿levantaste la mano? Mis buenos días, ahí sería, hazlo tú, ya que eres tan listo. Muy bien, hazlo tú ya que eres tan listo. Excelente. Siguiente. Hoy trataremos el concepto de textos. Hablaré de su definición. ¿Qué podrá ahí? ¿Qué tipo de conectores podemos usar ahí? Miss puede ir. En resumen, hablaré de su definición En resumen, en eso es para general. finalizar una idea. Eso podría ir quizás final. Ni Manuela, podría ser, ¿te escucho? podría ser, hoy trataremos el concepto del texto porque hablaremos de su definición y explicaremos cómo se elabora algo así. A ver, podría ir. Hoy trataremos el concepto de texto. Primero hablaré de su definición. Luego explicaré cómo se elabora. Finalmente os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Esa es la idea, ¿ya? Recuerden, cuando nosotros completamos, debemos de volver a leerlo. ¿Para qué? Para ver si tiene sentido o no, ¿ya? Siguiente. No me he traído el material de pintura. Hoy no podemos pintar el recuadro. ¿Qué podrá ir ahí? ¿Qué tipo de conector? ¿De oposición, de causa-consecuencia, de adición o de tiempo? ¿Cuál completamos, chicos? Por lo tanto, Miss, Y a ver, por lo tanto, no me he traído el material de pintura. Por lo tanto, hoy no podemos pintar el cuadro. Excelente. Muy bien, siguiente. A tu pregunta te contestaré mañana. ¿Qué podremos ir ahí? Completando. Puede ir entonces a tu pregunta,
contestaré mañana. O hay otro, por lo tanto, a tu pregunta le contestaré mañana. Ya, por lo tanto, a tu pregunta te contestaré mañana. Ya, está muy bien. Se le dan muy bien las ciencias. Para las letras es un poco lento. ¿Qué podremos colocar ahí? Manuela, Voy a decir y Se le dan muy bien las ciencias, sin embargo, para las letras es un poco lento. exacto. Sin embargo, para las letras es un poco lento. Remigio estaba diciendo I, creo, ¿verdad? Pero si yo coloco el I, diría, se le dan muy bien las ciencias y para las letras es un poco lento. No guarda mucho sentido. ¿Ya? Última oración. No puedo ir a la excursión, tengo que trabajar ese día. Angela, no, ya Miss, que no Ana, puedo ir a la excursión porque tengo que trabajar ese día. ¿por qué? Muy bien. Remigio, no puedo ir a la exposición ya que tengo que trabajar ese día. ya está muy bien, ya que o por qué. Muy bien, muy bien. ¿Fácil o difícil, chicos? Fácil, mi, solo que sí está fácil. Fácil, ¿verdad? Pero Sí, se la recuerden, exacto. Pero recuerden que cuando nosotros vayamos a colocar una idea, un término, un conector, siempre volvamos a releer la oración completando para ver si está correcto o no. El error en el que caen la mayoría de ustedes es en que no leen al final. Completan sí, pero no leen la oración. Entonces, ahí cometen los errores. Entonces, cuando tú lo vas a leer, vas a ver si tu oración tiene sentido o no tiene sentido. ¿Ya? Eso es el consejo que yo les doy, ¿sí? Y bueno, no se olviden, ¿no? Los diferentes tipos de conectores se emplea para diferente contexto. Recuerden, lo primero que tengo que hacer es leer mi oración. Segundo, debo de identificar de qué me están hablando y qué tipo de conector estará haciendo falta. Ya, yo no coloco por colocar. Recuerden, tenemos conectores que sirven para enlazar sus ideas, para limitar una idea o contradecir una idea, indicar el tiempo o lugar. Ya, por ejemplo, indicar tiempo a través de, después de, si mi oración me están hablando de algún tiempo, como por ejemplo fue en la elaboración en el ejercicio que te decía para que, qué es lo que iba a suceder, cómo iba a desarrollar la clase la profesora, que era de tiempo. Ahí tenías que completar con conectores de tiempo, ¿ya? Ahí pudiste haber usado a través de, después, antes, por encima de, eventualmente, en primer lugar, entre tanto, ahora, después de esto, al principio, finalmente y entonces, ¿ya? Esos son, por eso les decía, ¿no? Primero identificamos los tipos de conectores que yo voy a emplear. Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda respecto al tema que hemos trabajado el día de hoy? Nada, mis, bro. ¿Ninguna? Muy bien. Espero No, sinceramente Miss. que haya quedado bastante claro. Conmigo es hasta la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho.